Seguimos con Mujeres en Todo. Vamos a hablar de otro tema que también es muy especial. Vamos a hablar de yoga. Y para eso vamos a darle la bienvenida aquí con nosotros al maestro Orlando Jai Gurudev. Es el maestro en yoga, ha escrito un libro, lo tenemos aquí, su más reciente libro se llama Aprender a Vivir, guía práctica para descubrir el potencial de curación del yoga. Y yo le comentaba a él que yo cuando las poquitas veces que he hecho yoga en mi vida me da un sueño profundo, me dan una ganas de bostezar horrible. Profesores, es excelente, él lo conoce, Juan Carlos. Maestro, la yoga logra que una gente tan inquieta como yo le den ganas de dormir durante sus actividades. Qué maravilla lo que puede lograr el yoga. Y vamos a hablar justamente del desapego, que es un poco el tema que usted está abordando en su libro y en su filosofía. Exactamente. Bienvenido. Bueno, Alba, muchas gracias. Un namaste, gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar un poquito de esta gran filosofía, gran ciencia. Eso que tú acabas de decir, Alba, es muy importante. El yoga es una transformación física, mental y espiritual de la persona que comienza a practicarlo. Y es normal que a partir de la primera clase sintamos que nos relajamos profundamente, que hasta nos da sueño, hasta bostezamos durante la clase, hasta la mente se nos serena de una tal manera que nos provoca acostarnos en el mat y relajarnos. Porque esa transformación que comienza con el cuerpo físico está muy ligada a la respiración. Cuando comenzamos a respirar de manera correcta es donde hay una oxigenación profunda de todo nuestro torrente sanguíneo y de nuestro cerebro. Y esa transformación nos hace estar más alerta, nos hace estar más serenos y nos hace estar más observadores de nosotros mismos, que es la meta del yoga. En el yoga buscamos autoobservarnos para conocernos y poco a poco ir disolviendo aquellas tensiones, aquellas capas que a veces no nos permiten desarrollarnos en felicidad y en serenidad. Entonces es normal hablar de yoga y hablar de transformación. Yoga significa unir, y cuando nosotros hacemos las prácticas, así sean las prácticas físicas de respiración, así sean las prácticas de meditación o los cantos de mantra, empezamos a sentir este proceso de transformación. Claro. Bien. Fíjese que hay algo bien interesante, maestro. Usted está hablando de la transformación, de la relajación que uno logra, y dice que uno de los principios universales del yoga es no apegarse. Lo que comúnmente las personas asocian con falta de afecto o interés por alguien o por algo. Sin embargo, no es así. Yo diría que el desapego tiene justamente que ver con ese proceso, esa transformación del cuerpo y del espíritu para desapegarse de las cosas que no nos convienen. Exactamente. El desapego es uno de los principios del yoga. En sí mismo es una práctica, se llama parigraha. El desapego nos enseña a nosotros a identificar las cosas que verdaderamente permanecen, que son permanentes, y las cosas que son pasajeras. Generalmente el apego se desarrolla en cosas que a veces la mente trata de mantener, ya sea un estado mental, ya sea un pensamiento, ya sea una adicción hacia alguna emoción, y de esa manera vivimos en base al apego de esa emoción. Debemos aprender que normalmente somos un cuerpo, somos una mente, pero también somos un alma, somos un espíritu que ha tomado un cuerpo y una mente. Eso nos enseña que nuestra mente, que es nuestro principal motor, la mente domina todos los elementos, domina la tierra, el agua, el aire, el éter y todos los elementos que nosotros conocemos. La mente es inquieta y generalmente tiene preferencia a apegarse y a identificarse con ciertas cosas. Y en el yoga uno de los principios más importantes es aprender a encontrarnos a nosotros mismos en el estado de felicidad que somos. Ese estado se mantiene cuando le damos diferentes valores, diferentes grados de identificación con las cosas que nos hacen bien y con las cosas que no nos hacen bien. Entonces el apego generalmente es de manera emocional hacia cosas que nosotros creemos y dependemos de ellas para ser felices. Claro. Debemos entender que estamos apegados consciente o inconscientemente a muchas cosas. Claro, podríamos decir que es un estado emocional. Es un estado emocional, es un estado mental de identificarse, de identificación. La falsa identificación con las cosas que generalmente son pasajeras nos hacen sufrir, nos hacen depender de nuestro estado de ánimo si ellas se dan o no se dan. El desapego obedece a
a entender que más allá de lo que sucede alrededor de nosotros, existe un mundo más permanente, más profundo, que no tiene identificación con las cosas pasajeras, sino con alguna energía interna que nosotros tenemos. Fíjese, maestro, estoy viendo que en este libro Aprender a Vivir ciertamente es una guía práctica y te va dando como paso a paso, usted va diciéndonos exactamente de qué se trata la yoga o el yoga, cómo son las posturas, de qué manera pues nos conectamos. Yo digo, a mí me encantaría, yo he visto mucho en la playa, en los atardeceres, a la gente que se siente y hace aquella meditación tan especial. A mí me cuesta mucho meterme en ese mundo interno y dejar el mundo exterior, ¿no? A mí cualquier cosa me llama la atención, entonces me volteo, me desconcentro. Es impresionante cómo usted aquí va describiendo lo importante que son las posturas, lo importante que es la necesidad de que te concentres, de que la respiración. Lo estaba viendo así someramente y está muy interesante. Sí, Alba, es porque el yoga, que generalmente se conoce como una práctica física, es lo que más conocemos en Occidente, el Hatha Yoga, es también una ciencia y es también una filosofía. Dentro de esa ciencia y filosofía existen 8 pasos que nosotros debemos ir descubriendo en nuestras prácticas. Uno de ellos es el Hatha Yoga, la parte física, el otro es el Pranayama, que es la respiración. Más allá de la respiración está aprender a concentrarse, a contemplar y a meditar, que son los pasos más elevados del yoga. Todo esto va, digamos, creciendo en nosotros de una manera gradual con la práctica y nosotros vamos descubriendo que la respiración, que es tan importante, tiene conexión con la mente, tiene conexión con los pensamientos y con las emociones. Entonces, así como respiramos, así está nuestra mente. Con las diferentes técnicas que nos enseña el yoga, nosotros podemos calmar los pensamientos. Los vrittis se disminuyen y podemos alcanzar serenidad. Podemos calmar los pensamientos, maestro, pero podemos calmar, por ejemplo, las dolencias físicas. El yoga te puede ayudar, tiene algunas, digamos, consecuencias positivas después que tú haces yoga, de sentirte mejor físicamente, espiritualmente, sin duda alguna. Pero físicamente también. Claro, la mayoría de las enfermedades, y es importante que lo sepamos todos, son enfermedades nerviosas, del sistema psicosomático. Muchas de ellas originan dolores en el cuerpo, carencias y afecta de manera fuerte el sistema inmunológico. Una depresión, un pensamiento negativo, una pérdida nos hace a veces enfermar el cuerpo, pero simplemente es una emoción, es digamos, una carencia de un sistema nervioso equilibrado y por lo tanto nos enfermamos. El yoga y la respiración trabajan directamente con el sistema nervioso. Al trabajar con el sistema nervioso estamos calmando y aprendiéndonos a relajar y a observar nuestros pensamientos para ver de dónde viene esa dolencia. Claro, y al trabajar el sistema nervioso estás trabajando la relajación de músculos, de todo lo que te da dolor. Exactamente, un dolor en una rodilla puede ser muchas veces una emoción de miedo, una emoción de dolor, una emoción de no perdón, una emoción que a veces se manifiesta en el cuerpo. Sí. Entonces, al trabajar yoga, al hacer yoga, al respirar, aprender a respirar, aprender a comer, aprender, como yo llamo, las 5 reglas de oro. ¿Cuáles son? Que son aprender la alineación completa del cuerpo. La alineación del cuerpo está ligada a nuestra energía que fluye a través de nuestra base, nuestra espina dorsal hasta el cerebro. Eso es vital, esos son centros de energía. Si no hay una alineación del cuerpo, es muy difícil obtener salud. ¿Okay? El segundo es la respiración. Aprender a respirar. En yoga trabajamos la respiración yoga completa, que era la que hacíamos cuando éramos niños. La fuimos perdiendo, abdominal, torácica y clavicular. La fuimos perdiendo porque nos recostamos, porque nos apoyamos o porque generalmente tenemos malas posturas. Y porque hacemos... Sí. Imagínate, eso es terrible. Terrible. La tercera regla es aprender a relajarse. Relajarse no es dormirse. Relajarse es un estado que en yoga se llama nidra, yoga nidra, que conscientemente aprendemos a relajar nuestro cuerpo externo y aprendemos a relajar nuestros órganos internos. ¿Okay? Aprendemos a relajar nuestros nervios. La cuarta ley de oro es aprender a comer. Aprender a comer dentro de la filosofía del yoga tiene un papel muy importante y así para resumir es nuestra sangre alcalina y nuestra sangre ácida. Cuando la sangre está ácida, comer normalmente y lo que puedas comer con esta filosofía. Exacto. Cuando comemos mal, cuando comemos cosas tóxicas, comida chatarra y cosas que no son de nosotros, en verdad nuestra característica, nuestro sistema digestivo, la sangre se acidifica.
En el yoga se aprende a alcalinizar la sangre a través de una dieta vegetariana, a través de alimentos que son directamente nutritivos, los granos y sobre todo la fruta seca, y ahí vamos alcalinizando nuestra sangre. Nuestra sangre, nuestra respiración y nuestra alineación del cuerpo tienen la relación con nuestra mente. Son enseñanzas además, maestro, milenarias de yoga. Milenaria, el yoga tiene 5.000 años, Alba, y ha sido, en Occidente ahorita está de moda porque el sistema nervioso de la mayoría de la gente está alterado. Ahorita hay un grado de violencia impresionante en el mundo, pues, y el yoga trabaja la ahimsa. El yoga nos enseña a ser no violentos, es uno de los principios. Y también su enseñanza principal es que dice, si tú cultivas en ti la paz individual y la alcanzas, puedes alcanzar la paz universal, no antes. No se puede buscar la paz afuera para después cultivarla adentro. Entonces, mientras más personas mediten, va a haber menos violencia en el mundo. Mientras más personas aprendan a respirar, va a haber menos enfermedades. Y así eso es lo que estamos haciendo a través de nuestra escuela, a través de nuestra organización, enseñar a la gente a respirar, a meditar, a ser instructor de yoga, a servicio social con los más necesitados, y de esa manera vamos creando las bases para que la gente aprenda. Qué bueno. Maestro Orlando, el libro ya está a la venta, ya la gente, pues, es un tremendo regalo de Navidad. Sí, de verdad que el libro está a la venta de toda esta filosofía. Sí, en todas las librerías, en Tecniciencia, en Nacho, en las novedades, en las librerías más grandes, Excelente. En Amazon, en Mercado Libre. El libro está totalmente difundido en Estados Unidos, en España. Hay ejemplares de esto donde hemos hecho talleres y hemos hecho cursos, ¿no? Y es una guía práctica para aprender a respirar, para aprender a curarnos, para aprender a desintoxicarnos, para aprender a vivir. Como dice aquí, mejor. la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. El espíritu. Quiero invitarlo a un evento que tenemos este domingo, que es un taller que lo hemos repetido muchas veces en Venezuela. Se llama Vivir en Libertad, vivir sin miedos, vivir sin apegos, donde enseñamos técnicas de respiración, mantras y mudras para que la gente aprenda a trabajar y a manejar sus miedos. El miedo es parte humano de nosotros, pero si no lo aprendemos a manejar, se transforma en algo que nos paraliza, en algo que se convierte en pánico y es grave. Entonces, ahorita estamos muy bombardeados de vibraciones de violencia y de miedo, y deberíamos aprender a trabajarlas. Así podemos contribuir a una mejor Venezuela, a un mejor mundo. ¿Y dónde va a ser este taller, maestro, este domingo? Este taller va a ser aquí en Altamira. Los que estén interesados pueden llamar al 0426-514-6671 o en nuestras redes www.yogasadanas.com, y también por el Facebook Yoga Sadhana de Venezuela. Y tenemos también un curso de formación instructores para las personas que quieren aprender a dar clases de yoga, para las personas que quieren aprender a transmitir. A partir de enero también en ese teléfono pueden buscar información. Y bueno, tenemos también el 29 de noviembre una obra social que invitamos a todo el mundo a colaborar con unos niños de condiciones especiales, donde le vamos a hacer una fiesta muy especial. Así que todos invitados, por favor, y gracias por la oportunidad. A usted, maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer.